Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando nos escuche la gente, sea cuando sea. Bienvenida, Laia. Eres la primera persona a la que voy a entrevistar de manera semiformal, todo lo formal que se puede echar en este podcast. Qué ¿Cómo estás? bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, la verdad. Bueno, no te voy a presentar yo, ¿vale? No voy a hacer así el currículum académico grande, ¿eh? Porque es too much. Entonces te voy a preguntar así directamente, ¿quién es Laia? Ay, por Dios. Pues soy una mujer eh, muy curiosa. Ahora sé que soy neurodivergente y esto ha hecho que mi vida se enfoque un poquito más. Y dentro, pues, de mi neurodivergencia tengo una capacidad que es la capacidad de aprender y de síntesis. Y eso ha llevado que en mi carrera profesional pues, ¿no? pueda aportar un poquito, un granito un poco diferente de visión, ¿no? De lo que las mujeres necesitaban. Yo me dedico a la ginecología. Dentro de la ginecología me dedico sobre todo a la fertilidad funcional y al acompañamiento del embarazo, ¿no? Pero desde un punto de vista, pues un poquito, probablemente, que diríamos un poquito desviado de la norma. Em, pero bueno, pues eso, ¿no? Una forma de acompañar un poquito diferente, vamos a llamarle así. Desviado. Hombre, en este espacio no hay nadie así como demasiado protocolario. De hecho, Exacto. cuando te saqué el podcast y me dijiste yo quiero estar, fue como automáticamente sí, ¿no? Y, y realmente nada más el nombre del podcast tiene una información importante, ¿no? Es yo te veo y tú. Entonces, ahora vamos a poner un poquito en contexto cómo nos conocimos. Y yo voy a seguir haciéndote algunas preguntas porque me importa muchísimo, muchísimo quién hay detrás de ese acompañamiento desviado en este sector tan bestia que actualmente es tan fundamental, básicamente para garantizar la humanidad, como es todo lo que tiene que ver con fertilidad y reproducción. Así que te voy a preguntar, ¿en qué pensaste ayer antes de cerrar los ojos? Ostras. Em, la verdad es que tenía una meditación guiada puesta, que generalmente es como me duermo, porque es verdad que mi mente suele ir a mil cuando llega el momento de irme a la cama. Y era una meditación, era un yoga nidra de estos que recorre todo tu cuerpo. Y creo que lo último que recuerdo es estar en la rodilla derecha, recorriendo como sensaciones, ¿no? En el cuerpo e intentando relajar el cuerpo de forma activa, porque es verdad que mi mente es de ir rápido todo el rato y me cuesta un poquito el momento de frenarla y de, pues eso, ¿no? Inducir el sueño y todo. Entonces, pues mira, creo que pensé en la rodilla derecha justo antes de dormirme. Maravillosa rodilla derecha. Desde la biodescodificación y desde la sistémica familiar, la rodilla derecha es papá. Oh, pues entonces toca un punto importante porque sí, porque estoy vivenciando un proceso personal y de salud con mi padre, o sea que mira, ahí le tenemos, es Sí. decir, siempre hay, ¿no? Un significado Eh, que relaciona las Le damos cositas. un abrazo enorme al señor Vidal. ¿Qué has hecho antes de vernos, Laia? Hoy me he levantado prontito, 7:30, una cosita así. He bajado a buscar leche de avena para hacerme el café. Así paseaba un poquito. Me gusta como en la primera hora de la mañana que aún no hay mucha gente por la calle y se está como tranquilito. Darme un paseíto. He vuelto a casa, respondido mails y preparado informes que tenía pendientes y ya lista aquí para conectarnos y vernos un Qué, ratito antes de seguir con el día. qué guay, qué guay, qué guay. Y así como la casi última pregunta, así como así random. ¿A qué jugaba Laia con 7, 8 años? ¿A qué juego la... nada específico, pero soy una persona que más que jugar hacia afuera, siempre ha estado bastante más hacia adentro. Yo era una niña que desde pequeña leía un montón, es decir, si íbamos de vacaciones, yo era la niña de la tumbona con el libro en la mano, mientras mi hermano estaba en la piscina
jugando y tirándose por todos los tuboganes, ¿no? Es decir, entonces, más que jugar, te diría que probablemente ya estaba buscando pues conocimiento o aprendizaje o pedí a mi madre que me comprara cuadernos de estos de escritura en verano. Es decir, me recuerdo más así que no buscando juegos propiamente. Es muy interesante, o sea, yo me siento muy reflejada ahí, ¿no? Sí que es verdad que yo fui muy movida desde pequeñita y tenía como el cuerpo, ¿no? Con una necesidad de mucho movimiento, pero es verdad que no tengo grandísimos recuerdos de super jugar. En la calle un poquito, pero sí, 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 sí. Ginecóloga, dice la vida que eres. Dice la vida que soy. Sí, sí. Yo, ¿Por a qué? ver, yo mi profesión la veo, como mi, Sí, bueno, no sé, el ikigai, esto, ¿no? Esto que tienes que, como, ¿no? Que a la vez te aporta, pues eso, ¿no? Lo que tú tienes que ser para el mundo, que te permite ganar dinero, que te permite vivir, que es para lo que estás hecho y lo que sí. se te da bien, ¿no? Es decir, que yo, para mí, mi profesión es todo eso. Tengo la suerte, creo, de haber encontrado eso. Tienes la suerte tú y a todas las personas a las que acompañas, porque yo al menos en mi experiencia personal, ¿no? Con la ginecología, de hecho esta mañana mientras me duchaba, yo he ido esta mañana a CrossFit, he vuelto y me duchaba y era como, ¿cómo hubiera sido la amenorrea que yo viví en 2019 si me lo hubiera llevado Laia? ¿No? Y me hacía esa pregunta, ¿no? Mi ginecóloga, la amo y la adoro, pero soy consciente bueno, que es una ginecóloga más al uso, que no tiene ese acompañamiento desviado, ¿no? Ese puntito distinto que pone encima de la mesa algo más profundo, algo más, no diría humano porque ella tiene muchísima humanidad, pero sí otra cosa, otra perspectiva, otra dimensión, otra profundidad. Mm. ¿Por qué ginecología, Laia? ¿Fue algo que fue siempre así o fue casualidad? La verdad es que, o sea, no siempre, es decir, yo cuando empecé, bueno, desde muy pequeñita mis padres sí que me decían que era en plan que yo siempre había dicho en plan que quería ser médico. Empecé como con médico de huesos, porque cuando eres muy pequeña pues puedes hacer masajes y puedes hacer cosas y parece que así puedes ayudar fácil, ¿no? Externamente desde el cuerpo. Luego llegué a medicina y es verdad que te queda todo muy grande muy rápido, es decir, ni siquiera sabes a qué vas. Este es el resumen, ¿eh? Y yo durante la carrera no recuerdo tener una especialidad en mente específicamente. Recuerdo que me gustó mucho la endocrinología, que al final son hormonas, ¿no? Porque me parecía impresionante pues que ¿no? Una parte del cerebro detectara que te estabas quedando con la frecuencia cardíaca muy bajita, enviara una señal y el corazón aumentara la frecuencia cardíaca, ¿no? Y me parecía como eso, como algo como magia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y la endocrinología me gustó mucho. Pero luego llegué a la gine, que de hecho en mi carrera se hacía en el último año, en sexto, y pisé una sala de partos y flipé de, pues bueno, eso, la energía que se movía ahí y lo que el cuerpo de la mujer era capaz de hacer. O sea, me explotó bastante la cabeza. Y yo en casa sí que había tenido impacto de algo parecido, porque mi madre siempre ha hablado de sus partos, los tenemos grabados, es decir, yo he visto mi parto, he visto el de mi hermano. Es decir, que no es algo que se haya ocultado excesivamente, ¿no? La sexualidad, el embarazo, el parto, de esto siempre se ha hablado en casa. Em, Mi tía era matrona de parto en casa, era una de las matronas como con más peso en Cataluña, es de las primeras que pues, ¿no? propuso el parto en agua aquí en Cataluña y escribió al respecto, es decir, que también había tenido cerca, ¿no? esta parte como más de la fisiología del embarazo y el parto. Entonces, he tenido como varios inputs, digamos, ¿no? Y de hecho, esto también, ¿no? Yo luego que me he investigado a mí en más profundidad o he hecho terapia sistémica y demás, mi tía murió la semana antes de que yo hiciera el MIR para elegir una plaza y su hijo, que de hecho estudiaba conmigo medicina, él hizo pediatría, porque su padre era también homeópata y etcétera, y él quería hacer pediatría y dedicarse a la homeopatía pediátrica. Y
no sé, o sea, creo que también, pues eso, ¿no? Alguien se va con esa fuerza y con ese impacto que estaba haciendo sobre las mujeres dentro de mi familia, es la persona como así más referente dentro de mi ámbito que tengo. Y de hecho la perdí en el momento en el que podría como haber aprendido más de ella, que es cuando yo empezaba, ¿no? Mi recorrido por la ginecología. Y ahí pues hice el MIR y tenía bastante claro, ¿eh? En el momento que acabé gine como especialidad en la carrera, tenía bastante claro que quería hacer ginecología. Y dentro de la ginecología tenía bastante claro que el embarazo era algo que me llamaba un montón la atención, lo que ocurría ahí y el impacto que, ¿no? que tenía crear una vida. Y pues el resto, un poco historia, es decir, elegir la plaza. Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué interesante cómo mi cabeza está haciendo su trabajo, ¿no? Todo eh, poder ver cuando hay un tema en una familia, entre comillas, solo entre comillas, si la persona decide abrirse a eso, es Mm, más fácil, entre comillas, ¿eh? sí. Ese área. Mm, Entonces, qué hermoso haber tenido un referente tan cercano mm, y que te dejara toda esa impronta, toda esa fuerza, ¿no? Y que además tanto su hijo dedicado a una parte, ¿no? Que al final todo tiene que ver con la maternidad, con perpetuar la vida humana mm, y que él se dedique cuando ya el bebé está fuera, al bebé, al propio bebé, y que tú te sigas quedando, ¿no? En esa primera parte, en esa primera etapa con la mamá y con la familia que se está creando, ¿no? Parece hermoso. De hecho, una de las preguntas que yo te tenía y que me apetecía saber, ¿quién había sido tu principal referente a nivel profesional y a nivel personal? Que lo mismo no es tu tía, pero no, pues no, sorprendentemente no. Por eso digo que tiene que ser algo, o sea, que yo, mi tía no la tenía presencialmente cada día de mi vida, ni era algo que fuera un impacto muy directo. Por eso sé que tiene algo que ver o sea, pero sé que va un poco más allá de lo que la gente pensaría que es, tú ves a tu tía cada día haciendo esto y quieres hacerlo también. No, 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 no va de ahí, porque yo a mi tía la veía 3 veces al año, para Navidad, para un cumpleaños y para, es decir, no, yo no estaba en ese día a día, ¿sabes? Entonces sé que tiene algo que ver su energía y lo que necesitaba que se hiciera aquí, pero no tanto que para mí fuera un referente presencial, ¿no? Diario, que lo tuviera ahí. Yo creo que, o sea, me cuesta mucho establecer nombres así, o sea, ¿no? Decir en plan, esta persona ha sido alguien que me ha marcado mucho y ¿no? Gracias a ella se ha transformado toda mi carrera o porque creo que han sido muchas pequeñas cosas que pasan o muchos pequeños contactos, muchas pequeñas personas, muchas pequeñas pacientes que cada día te van haciendo como un clic, 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 ¿no? Eso asociado a tu proceso personal, porque al final lo que has dicho tú, ¿no? En plan, quizá hay alguien también a nivel personal que ha modificado mucho, ¿no? Mi manera de hacer. Em, y yo creo que me coincidió que mi crecimiento personal, mi autoevaluación hacia quién soy yo, qué necesito, etcétera, coincidió en un momento de vida social y a nivel de mi profesión muy potente que fue el COVID. Es decir, yo en ese momento me encuentro que he acabado la residencia, que hace 2, 3 años que soy adjunta, que trabajo en el mismo hospital, pero el hospital ya no se siente como una casa, siento que estoy como obligada a hacer las cosas de una manera que no vibra conmigo, me cuesta sostener eso a nivel personal, ¿no? Porque cuando estás trabajando de una forma que tú quieres y vibras, pues eso se sostiene bien, pero cuando no, nosotros tenemos un trabajo pues que son guardias de 24 horas, a veces no duermes, vuelves a trabajar al día siguiente que no has descansado, estás mal, ¿no? Em, y por una parte hay esa, ¿no? No puedo sostener lo que está ocurriendo y no sé por qué, es decir, por qué algo, ¿no? Un trabajo que se suponía que tenía que encantarme, ahora que por fin soy adjunta, el tomo yo las decisiones dentro de mi guardia, etcétera, ¿cómo puede ser que siga vivenciándolo, ¿no? O sea, que sea un peso para mí, ¿no? Y entonces de repente llega el COVID y me doy cuenta, pues que bueno, que el sistema quizás sencillamente no está preparado para sostener
según qué visiones y que está diseñado pues para blanco o negro para todo el mundo, sin tener en consideración pues que cada uno de nosotros somos una persona, una mochila, algo distinto, ¿no? Y que por tanto vamos a necesitar probablemente cosas muy diferentes unos de otros, independientemente de que tengamos la misma patología, estemos embarazadas de las mismas semanas o cualquier, ¿no? Cualquier cosita, cualquier decisión que tomas en la vida. Y ahí yo empiezo, pues eso, ¿no? Terapia, indago, cositas, ¿no? Me abro mi Instagram profesional porque creo que en ese momento falta información, la gente, ¿no? Está perdida a nivel de información médica, con todo el tema de las vacunas, con todo. Es decir, se me abre como un mundo de decir en plan, guau, es que quizá yo históricamente he pensado que la gente que tiene pelo blanco sabe más que yo y ya está, y eso lo he integrado como un hecho y he ido Sí. tragando todo lo que me han ofrecido esta gente de pelo blanco, pero quizá hay más cosas a tener en cuenta, ¿no? Y ahí empiezo a abrirme un poquito, ¿no? Mi psicóloga creo que fue un punto de inflexión bastante importante, hacer terapia sistémica familiar, ¿no? Entender esta, ¿no? La relación que tenemos entre, entre humanos, entre la línea familiar, porque al final yo me dedico al embarazo. Entonces, pensar o considerar que no tiene nada que ver lo que haya ocurrido previamente a esa mujer a nivel de línea familiar con lo que está pasando en su embarazo o en su parto, ¿sabes? Entonces, de repente se me abren un montón de mundos. Y luego otra persona que considero que fue también, pues, ¿no? Un punto de inflexión es Jennifer Luis, que es la otra ginecóloga que está conmigo en clínica, y es una persona altamente sensible y que tiene una capacidad de ver y de entender el mundo de con una visión muy distinta a la mía, pero que hizo que, ¿no? Me tocó varias cosas y hizo como que, uff, ¿no? Yo empezara, ¿no? A cuestionarme muchas cosas, ¿no? Y ella, de hecho, cuando abrimos, o sea, ¿no? Propusimos el proyecto de Feedback Woman, que, ¿no? Que era una visión un poco de esto, ¿no? De tener diferentes especialidades, mirando a la mujer desde muchos puntos de vista, ginecología, matrona, entrenadores, fisios de suelo pélvico, psicóloga, nutricionista, ¿no? Y poder un poco ayudarlas entre todas. Yo seguía en la pública cuando hicimos esto y Jenny también. Y Jenny fue la primera, o sea, al final yo era la mayor, para mí Jenny había sido mi residente pequeña, la había formado desde el punto de vista ¿no? de conocimiento médico, vamos a llamarle así. Y de repente los papeles se intercambiaron un poco, ¿no? Y ella me enseñó un montón, pues, de la vida. Entonces, ambas seguíamos en la pública, yo me reduje horas, ella un poquito también, y ella fue la primera, de hecho, en dejar la pública en plan de raíz, ¿no? De arrancar del sistema y decir, Laia, no puedo seguir viviendo en Matrix, creo que me hace mucho daño a nivel personal y hace que no sea yo completa cuando estoy en el otro lado, ¿no? Y ella dejó la pública prácticamente un año antes que yo, es decir, que ese salto al vacío lo hizo ella antes y para mí sirvió como de, ¡guau! Es decir, esta persona que no la conoce nadie, ¿no? Porque yo era tu instagine ya, ¿no? Y tenía la sensación de, bueno, yo sí me voy a la pública, probablemente puedo llenar una agenda tranquilamente, me puedo dedicar a esto, no, no va a ser un problema, pero tenía muchos más pues miedos, ¿no? Sociales, yo qué sé, no sé, la crítica, ¿no? En plan, qué haces? Que tenías una plaza en el sistema público, ¿en qué momento dejas esa plaza? Que tienes una jubilación asegurada y te dedicas a ser autónoma y a gestionar un equipo que cuesta un cojón, y es decir, ¿por qué te pones ahí, ¿no? Pues ella hizo el salto mucho antes y para mí también fue un punto de inflexión bastante heavy a nivel personal de decir en plan, si no, si podemos hacerlo sin tener esta red de seguridad que la sociedad espera o cree que es necesaria, eh, pues vamos con todo. Y para mí ella es una referente. Qué bonito tener referentes que nacieron después que nosotras. Ya, exacto, ¿ves? Es lo que decía del pelo blanco. Es decir, ¿cómo puede ser que solo me aporte o que ¿no? siempre tenga razón el que está por encima a nivel... Y no es Creo real. que si nos vamos como toda esta parte, ¿no? Más sistémica, que me gusta mucho que me la pongas tan fácil, porque siento que todas aquellas personas que se dedican a cualquier proceso de la vida humana, ¿no? O sea, ya sea antes, durante la gestación o después, es muy
conveniente que se conozca la profundidad de todo lo que a nivel sistémico se mueve, ¿no? Porque decía, bueno, pero es que esta tía mía, voy a hilar un poquito hacia atrás, esta tía mía yo la veía 3 veces al día, o sea, 3 veces al año. Y es, sí, claro, sí, pero si es hermana de tu padre o de tu madre, sus padres son tus abuelos. Sí, sí, Es decir, las mismas personas de las que tú has recibido el 25% de quién eres. sí, 100%, 100%. Entonces, em, lo último que se sabe desde la física cuántica, que ya sabemos que es pseudociencia todavía, Manuel Sansegarra está haciendo un grandísimo trabajo, pero todavía es pseudociencia. Entonces, bueno, lo cogemos con pinzas y ahí está. Yo soy muy, 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 muy cuántica y muchísimo, muy, muy pro a la física cuántica. Y me quedo en el método científico solo frente a algunos profesionales. Yo he aprendido muchísimo también a cuestionar por qué solo el método científico me puede aportar conocimiento, ¿no? Y esto es algo que también hemos incorporado, ¿no? En la forma en la que trabajamos, porque está muy bien basarnos en la ciencia, pero no hay que olvidar pues eso, ¿no? Que el contexto puede cambiar el resultado eh, más allá de lo que solo diga la ciencia, ¿no? Y entonces ahí es un camino que para algunos científicos o para algunos médicos puede parecer pantanoso y asusta a veces, pero para mí tiene resultados bastante más óptimos y hace que los pacientes también se sientan, pues eso, en su propio camino, que puede ser muy interesante. Es decir, Es realmente, desde mi perspectiva, lo es. Es cierto que requiere de una coherencia interna mucho más grande por parte del profesional, porque tu referencia más segura deja de estar en ese nivel de seguridad. Por lo tanto, tienes que pasarlo a tu responsabilidad personal con todo lo que eso supone, ¿no? mm, Entonces, lo que nos dice las últimas investigaciones a nivel de física cuántica con respecto a esto y con respecto al ADN, ¿vale? Y a todo ese aspecto fotónico, ese 98% fotónico, es que tenemos la impronta en nuestro ADN de 14 generaciones. Entonces, esto es intenso. Entonces, me da igual no haber conocido a mi tía o me da igual que fuera un bebé no nacido. Impacta directamente. Entonces, sin entrar mucho más, al menos de momento, sí que es cierto que tenemos que empezar a ver que el principio fundamental de la vida es un padre y una madre, con todas las connotaciones que tienen esos dos vocablos, ¿vale? Pero si nos vamos más a la parte más biológica pura y pura y pura y pura, que hay mucha gente que papá y mamá tienen un nivel, un contenido psicológico muy grande, si quitamos a la persona y nos quedamos con solo biología pura, un esperma y un óvulo se encuentran, explota como un proceso de ANOVA, ¿no? Como ¡pum! Concepción, que es el momento de mayor fuerza del ser humano a la que se puede volver cada día, si uno quiere. Hay un trabajito súper bonito en PNL, que es volver a tu momento de la concepción y desde ahí para adelante, ¿no? Y mucha gente me dice, ¿tú qué haces para estar siempre? Y yo, pues, tengo mis truquitos. ¿No? Es como, puedo estar en la auténtica mierda, pero soy consciente de que sigue estando en mí toda esa fuerza, que ahora quiero hacerte preguntas un poco intensas con respecto a esto, ¿no? Porque conocemos muy bien la fuerza de la concepción cuando se produce de manera natural, ¿no? Donde hay una relación sexual del tipo que sea, donde eh, óvulo y esperma se encuentran desde una penetración completamente física, ¿no? Y la sistémica va ahí detrás poniéndose, ¿no? De, todos los avances tecnológicos es como, ay, eso es, no, eso es maravilloso porque hay que garantizar la humanidad, chimpún, es mucho más importante garantizar la humanidad que toda aquella creencia arcaica que se pueda tener sobre algunos métodos. Y la sistémica va detrás poniendo
esa otra parte que hace falta, ¿no? ¿Qué significará? Exacto. Eso es. Y ese óvulo esperma, ese momento, es tan cuántico, tan bestia, que el método científico lo ha medido, lo ha visto, y como bien has puesto encima de la mesa ya, no siempre termina de dar toda la información que es necesaria para garantizar un proceso de lo que sea, ya sea un proceso de fertilidad, un proceso de embarazo con X, Y, Z, H. Entonces, ya que nos estamos metiendo en jardines, ¿vale? Porque no es lo mismo meterse en jardines. Esto va a quedar regulinchi, pero en mi podcast puede quedar todo como tenga que quedar. No es lo mismo meterse en jardines con gente que ha leído o que ha estudiado en algún momento mucho, a personas que tienen cierta responsabilidad, ¿vale? En este país, los sanitarios tenéis como todo el peso, así, ¿vale? Es como muy grande y tenéis una gran responsabilidad con la salud pública, ¿no? Entonces, una persona que, como has dicho, en 2020 implosiona la humanidad entera, ahora ha implosionado de nuevo en nuestro país de una manera muy, muy clara, ¿no? Con todo el tema de la Dana. Implosiona, todo se para, nos da tiempo a todos a hacernos preguntas para saber por dónde queremos continuar, porque nos damos cuenta que a pesar de tener todo lo que hemos soñado, querido, ¿no? Me resuena mucho porque para mí, gracias al 2020, yo pude salir completamente de la Matrix de verdad. Yo trabajaba en ese momento en una instalación que tenía suelo, paredes y techo negro y luces de neón de colores, ¿vale? Así. Y en ese contexto yo tenía una sala pequeñita donde había 4 reformer con torre, que son máquinas de pilates, y yo me sentía una prostituta de mi profesión, porque yo cada hora veía un cliente diferente, pero yo no tenía la capacidad o sea, empezaron a darse procesos muy bestias dentro de la máquina, ¿no? Entonces yo de repente, yo era de las entrenadoras que ayudaba a integrar la clase y a lo mejor hacía un pequeñito estiramiento o una pequeña, y de repente llegaba a estirar el cuello, estirar las piernas y me quedaba completamente pegada y la otra persona en la puerta esperando, ¿no? Entonces era como, a esta persona no la puedo dejar de esta manera, pero yo entiendo que tú tienes que entrar porque si no, la hora, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente que en ese 2020, ¡bum!, ¿no? Colapsamos todos y empezamos a darnos cuenta de que nuestros sistemas, yo desde el ámbito del ejercicio físico, tú desde el ámbito de la sanidad, de la ginecología, que el sistema no está funcionando para esas nuevas maneras, ¿no? Para esas personas que como tú, como yo, pues bueno, hace demasiado tiempo que nos caímos del guindo, más tiempo del que a veces nos hubiera gustado, ¿no? Es como, hubiera gustado echar un ratito más así con los ojitos cerrados, pero fue muy pronto la primera vez que, como decías antes, ¿no? Tanto tú como yo, nos empezamos a hacer preguntas un poco sin respuesta en aquella época, ¿vale? Porque nosotras ya hemos pasado la treintena y estamos acercándonos a nuestra cuarentena maravillosa, ¿no? Entonces, como bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué está pasando ahora que ya Laia sale del sistema, ¿no? Y se atreve a salir de su plaza con todo lo que eso supone, a replantearse cosas internamente de lo que ha estudiado y de lo que ve en consulta, a, a pasar a tener la posibilidad en tu centro de, entre comillas, hacer lo que te salga del chirri, ¿no? Que eso también, ese exceso de libertad, también hay que ponerle sus límites para que verdaderamente sea efectivo. 100%. ¿Qué empieza a suceder los primeros años que tu centro empieza a funcionar? Ahora, si te apetece, cuéntanos un poquito ¿no? Nos has dicho que hay entrenadores, fisios, matronas, gines, nutri, psicología, es decir, le solucionáis la vida a casi cualquier persona que entre por la puerta. Claro, no todo el mundo nos necesita o nos usa a todos de golpe, Claro. ni mucho menos, ¿no? Pero el objetivo era disponer de un sistema
que como mínimo pueda apoyar lo que nosotros consideramos salud básica, ¿no? Es decir, siempre hablamos como de los cuatro pilares, ¿no? El descanso, la nutrición, el ejercicio físico y la gestión emocional y del estrés como cuatro pilares que si no están bien colocados, la salud general no se va a sustentar, ¿no? Entonces, lo mínimo era poder ofrecer a todo el mundo de una forma u otra, online, presencial, lo que sea, em, sostener bien cada una de estas patas, ¿no? Es verdad que como trabajamos con mucha gente que está lejos, pues a veces lo que es pues el entrenamiento personal o la fisio del suelo pélvico, pedimos que, ¿no? Alguien de su zona nos absorba esa parte física, etcétera, y nosotros acompañamos desde más lejos, es decir, depende un poquito de cada circunstancia, ¿no? Pero yo creo que sí, lo que queda como muy patente de repente cuando empezamos, ¿no? Este camino es la falta de recurso y la falta de propuestas coherentes a las pacientes de a pie, ¿no? Y yo ya sé y entiendo que el sistema, especialmente el sistema público, no permite que quepa esto, ¿no? No hay dinero, no hay infraestructura, no hay... Es decir, todo esto yo no es algo a lo que soy ajena. He estado dentro del sistema 12 años trabajando. Es decir, em, lo que se me hace también pues una carga es que, pues, igual que yo como profesional dentro del sistema, pues me, ¿no? He abierto cierto punto la visión y he podido ir cambiando mi forma de atender o de ofrecer, incluso cuando estaba dentro del sistema. Creo que pecamos, ¿no? Como profesionales o como jerarquía de, pues eso, ¿no? El ser el todopoderoso que tiene mucha información sobre un tema y que por tanto es el que tiene que tomar las decisiones, a abrir un poquito esa perspectiva como de, ¿y qué tal si yo doy la información que yo tengo o la que creo que es objetiva a día de hoy, que podría de aquí a unos años ser diferente? Y que la paciente o la pareja me dé su opinión respecto a cómo eso le llega, le vibra no, qué le supone esa información. Y cuando empiezo a hacer esto, la verdad es que me doy cuenta de que incluso con la información objetiva encima de la mesa, las decisiones son absolutamente dispares entre pacientes, entre parejas, entre, ¿no? Y entonces dices, pues entonces lo que parece tan objetivo según la ciencia, ni siquiera se recibe de la misma forma por las mismas personas. Y toman decisiones distintas, con la ciencia encima de la mesa y con porcentajes. Es decir, No, entonces, nos puedes poner algún ejemplo muy aterrizado, Laia, he de esto? aterrizado. A ver, pues desde el punto de vista de avanzar a una técnica de reproducción asistida, ¿no? Hablábamos de fertilidad, ¿no? Pues yo, en parejas con una trayectoria similar dentro de la fertilidad, ¿no? Que hacemos estudios y llegamos a X punto o a X punto, pues tú les explicas la probabilidad de éxito de seguir en una búsqueda natural, ¿no? Y probarlo desde el punto de vista natural versus ir a una inseminación artificial versus ya subir a la fecundación in vitro, ¿no? Con sus diferentes porcentajes, con los riesgos y beneficios de cada una de las técnicas, etcétera. Y cada pareja elige el momento de avance en un punto absolutamente distinto de su camino. Y algunos lo consiguen en cualquiera de las tres vías, otros no lo consiguen en las vías elegidas. Es decir, em, y no sé, creo que es importante que no somos nosotros los que tomemos esa decisión, porque al final, pues eso, depende de cada mochila y de cada contexto, ¿no? O por ejemplo, si hablamos de embarazo y parto, ¿no? Pues una inducción, una inducción. Vamos a hablar de la inducción, es decir, riesgos, beneficios de una inducción, momento del embarazo, causa que hace que el profesional eventualmente pueda proponerle una inducción y la toma de decisiones distinta entre las diferentes mujeres o parejas, ¿no? Más que históricamente parece que estos momentos, eso, ¿no? Un año de búsqueda te llevó a la fecundación in vitro. 41 semanas y pocos días, inducción al parto. Es decir, parece como que exista una evidencia muy franca de que las cosas son blancas o negras, ¿no? Y especialmente, o sea, cuando hablamos de evidencia científica, ojo, porque la ginecología y la obstetricia son la especialidad con menos evidencia científica de alto Eso, grado. de eso quería hablar, porque cuando nos conocimos este año, en junio, en un congreso hermosísimo creado por Lidia Romero y que yo estaba cofacilitando, haciendo dinámicas para que la experiencia de los asistentes y de los ponentes fuera
otro tipo de congreso. Y Fue increíble. fue una maravilla, nos lo pasamos súper bien y creo que a todos, en mayor o menor medida, fue un punto de inflexión en nuestra vida personal y muchos de nosotros también en nuestra carrera profesional. Y yo recuerdo mucho tu ponencia, muchísimo. No por todo lo que contaste de micronutrientes, porque agüita señora para seguirla a usted, ¿vale? Es decir, ajá, esta mujer sabe mogollón. Pero de tu ponencia hubo un momento que a mí me gusta mucho cuando un sanitario se moja y se mete en el barro. Porque me parece muy importante esto, ¿no? Porque es lo que para mi gusto verdaderamente ayuda a esa población general a la cual verdaderamente servimos todo el rato, ¿no? Y hablaste de esos comités de expertos que, por ejemplo, en mi sector del ejercicio físico se pone muy en asterisco. No es como que si no tiene una evidencia de grado A o grado B, nos cuesta un poquito. Y bueno, pero dicen los expertos, pero en ese dicen los expertos, casi nunca le hacemos caso a eso. Y me sorprendió mucho que en el campo de la ginecología y de la obstetricia, casi toda la evidencia con mayor relevancia son por comité de expertos, pero no por todo lo demás, ¿no? Y fue como, what? Por otra parte, que me encantó que lo dijeras, ¿no? Porque claro, fue como, what the fuck. Pues yo no tenía esa información y me encantó tenerla, sobre todo porque al tener la posibilidad, o sea, esto puede ser un aspecto negativo, pero como yo soy una motivetti de serie, fue como, qué bien que no haya, entre comillas, tanta grado de evidencia científica, ¿no? Sí, como metaanálisis, no sé cuánto, ¿no? Que es todo como muy grande y Sí, parece sí, que... 100%. Porque eso permite también la posibilidad de que los profesionales que quieran, que acompañan este proceso, se abran verdaderamente al milagro de la vida y se den el permiso de buscar, navegar y generar propuestas como la que tú pones encima de la mesa, que me parece verdaderamente honesta, que es yo te cuento lo que hay y tú tomas la decisión, porque al final es tu vida y la de tu familia y eres tú la dueña de tu cuerpo, ¿no? Mm. Que esto yo tengo muy cercano, ¿no? Yo soy la única prima mujer que no tiene hijos en la familia, en mi familia materna, en gran medida, y mi familia paterna, no, ahí habemos muchas más sin niños, ¿no? Pero en mi familia materna casi todas mis primas 95% de mis primas ya son mamás. Y la última que se ha quedado embarazada, que está embarazadita ahora mismo, pues ha tenido un proceso largo de búsqueda y ya estaban, ¿no? Sin mirar nada más, ¿eh? Simplemente no quedo, no quedo, no quedo, no quedo. Me caso en el camino, me caso por medio para cambiar el foco y ahora que ya, bueno, pues todo bien, ¿no? Pero sí que es cierto que es ese punto de yo no sé qué reacción o respuesta puede llegar a tener una persona en esta situación donde tú llegas a una médico, ¿no? Y te dice, mira, yo te cuento esto y tú decides. Cuando verdaderamente, claro, habitualmente vamos, y más en ese momento, ¿no? Que son momentos de máxima vulnerabilidad porque no poder hacer realidad el sueño de ser madre o el sueño de ser padres, habitualmente tiene un componente multifactorial brutal, ¿no? Pero sobre todo a nivel emocional es muy intenso. Y buscamos ese. Pues el profesional me va a dar la respuesta, el profesional me va a dar la solución y me va a decir el punto A, el punto B, el paso A, el paso B, todo, todo, todo me lo va a ser súper fácil. Y de repente te encuentras con una profesional como la copa de un pino y te dice, la decisión es tuya, ¿no? A veces se recibe con incomodidad, ¿eh? O sea, no te miento. Y de hecho, la típica frase, ¿no? Después de, o sea, cuando lo recibes con un ojo, no sé qué elegir, la primera pregunta siempre es, ¿qué harías tú? ¿No? Siempre, ¿sabes? En plan, ¿pero entonces qué harías tú? Y digo, no sé, yo no tendría hijos, que no los tengo, que no los he buscado nunca y no los quiero. Entonces, empezamos la conversación por ahí. Es decir, ¿cómo puedo decirte qué es lo que yo haría en ese momento si mi vida en ningún momento he vivenciado gestar y parir? Es decir, y ahí está el punto, ¿no? Porque
cuando hablas pues de los comités de expertos, bueno, habría que ver o sea, cuál es ese comité de expertos que decide que a todas las pacientes hay que inducirlas a las 41 y cuántas mujeres dentro de ese comité de expertos hay, cuántas mujeres que han gestado y parido, cuántas mujeres que han sido expuestas a la violencia obstétrica del sistema, cuántas mujeres que hayan estudiado o hayan comprendido o se hayan trabajado como mujeres y su linaje, etcétera. Es decir, que es muy fácil sentarte en una mesa, ¿no? 8 personas desvinculadas de ese mundo, desde el nivel pues, más emocional o no, de comprensión de ese contexto de cada una y de cada mujer, y tomar una decisión y decir en plan, bueno, pues venga, ¿qué os parece si a partir de ahora, pues todas las mujeres que tengan más de un 3% de riesgo de tener una trombosis van a llevar heparina en el embarazo? Bueno, quizá hay una mujer que tiene un riesgo del 2% y quiere ponerse la heparina, y una mujer que tiene el riesgo de un 18% que no quiere pincharse heparina. Que yo he tenido mujeres con altos factores de riesgo que han tomado una decisión en contra de lo recomendado a nivel de comités de expertos, porque ellas estaban más tranquilas, ¿no? Tomando la decisión de pues, no pincharse una heparina y hacer pues, más ejercicio, más hidratación, más otras cosas que sabemos, ¿no? Suplementación, etcétera, que sabemos que disminuye el riesgo traumático. Es decir, y esa persona es la que tiene que dormir tranquila en su casa. Vamos con eso, Laia. Eh, Actualmente en consulta intuyo que ves muchas más problemas de fertilidad que tienen un porcentaje alto de llegar a técnicas de reproducción asistida, imagino. Mm, Entonces, para contextualizar, porque parece que casi todo el mundo sabe lo que es la reproducción asistida, pero luego hay cosas, bueno, hay lo más grande. Entonces, porque es como, ¿qué? ¿No? Lo típico. ¿Qué es la inyección o la probeta? Y creo que esto es mucho más amplio. Entonces, ¿te apetece si nos dice así como más o menos rápidamente a sí, qué es una inseminación, qué es una FIT? Y creo que dentro de la FIT hay diferentes efectivamente. maneras. Sí, de hecho, bueno, eso, la reproducción asistida, ¿no? Aparece a priori para suplir un espacio en el que una pareja no va a poder gestar de forma natural, fisiológica, ¿no? Entonces, las diversas técnicas que se han ido encontrando, ¿no? O innovando tienen a priori como respuesta, ¿no? De alguna afectación específica, y aparecen como respuesta a esa afectación puntual o específica, mejorando el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, la inseminación artificial, que de hecho es coger una muestra de semen, eh, quitarle los espermatozoides que están afectos desde el punto de vista de forma externa o velocidad, es decir, quitar de en medio los que tienen una forma afectada o no corren suficiente, y guardarlos en 1 mililitro específicamente con un líquido potenciador de que sobrevivan y tengan buena movilidad, ¿no? Entonces, en ese caso, solventamos una parte del factor masculino, que sería la baja movilidad o la baja concentración de espermatozoides, ¿no? Esto lo cogemos con una probeta, ahí con una canulita, y lo metemos dentro del útero, atravesando el cérvix y llegando lo más cercano a la trompa posible, ¿vale? Si nosotros antes de hacer la inseminación hemos creado una ovulación farmacológica, por ejemplo, hemos dirigido la ovulación de la mujer, hemos podido hacer que esta ovulación sea más rápida, más corta, la hemos podido, ¿no? Pues también potenciar de alguna manera. Sabemos que las ovulaciones cuando son muy tardías están más oxidadas, tienen peor calidad a nivel ovocitario. Las ovulaciones del tipo, pues, del ovario poliquístico, ¿no? De pacientes de un tipo específico, si las aceleramos, vemos mayor calidad de esa ovulación, ¿no? Entonces, si nosotros hemos hecho una primera preparación con la mujer, que le hemos acelerado la ovulación, hemos cogido de la pareja, hemos quitado el esperma feo y nos hemos quedado solo con el bonito estéticamente, y lo hemos acercado eso en tiempo, es decir, miramos ecográficamente que haya la ovulación ese día, la provocamos con un pico de LH farmacológico y ponemos ese esperma lo más cerca posible, estamos acercando esos dos gametos en tiempo y en espacio. Y por lo tanto aumentamos la probabilidad de éxito de las personas que tengan ese tipo de alteración, vamos a llamarle así.
¿vale? Entonces, ahí se da la concepción, fecundación de forma natural dentro del cuerpo. Se encontrarán o no estos gametos que nosotros hemos intentado acercar en tiempo y espacio. Esto no se tiene que hacer sí o sí todo, que esto también, ¿no? La mentalidad es como en plan, vamos a la inseminación. Bueno, podemos hacer solo la parte de la ovulación. También se puede hacer a veces. Solo necesitamos eso, si tenemos un semen 100% apto. O que la mujer no le pase nada y el semen sea el afecto y necesitemos, ¿no? Apartar esos feos y potenciar los bonitos y que sea el único motivo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando hay una afectación de las trompas? Es decir, que la mujer no tenga trompas porque haya nacido con una malformación o que la mujer, estas trompas se le hayan bloqueado porque haya sufrido alguna infección pélvica, la clamidia, el gonococo, son infecciones, ITS, infecciones de transmisión sexual, que a día de hoy sabemos que se relacionan con empeorar las trompas y quitarles la función de fertilidad, que no se muevan suficiente, que los cilios que hay por dentro queden afectados o el consumo de tóxicos, el tabaco, etcétera, pues sabemos que estas trompas a veces no son de la utilidad que nos gustaría, ¿no? Entonces, quizá por mucho que intentemos acercar esos gametos, es imposible físicamente, porque esa trompa no funciona o está bloqueada o lo que sea. En ese caso, lo único que nos queda es intentar que los gametos se encuentren fuera del cuerpo. Y esa es por definición la fecundación in vitro. La fecundación in vitro buscaba en una probeta tener ambos gametos, mujer y hombre, y juntarlos. ¿Vale? Para eso, pues obviamente la parte del hombre es súper obvia, hacemos, ¿no? Una eyaculación, la recogemos en un pote y la tenemos para nosotros trabajarla como nos dé la gana, mientras que en la mujer no podíamos obtener, ¿no? el ovocito de una forma fácil y natural para trabajarlo en un laboratorio. Entonces esto requería entrar en el cuerpo de la mujer y coger estos óvulos, que es la fecundación in vitro, ¿no? Es la estimulación de los ovocitos, hacerlos crecer y madurar tantos como queramos, y de hecho la fecundación, la tendencia natural ha sido a todos los que haya preparados ese mes, vamos a intentar de golpe hacerlos madurar de golpe todos, y dormimos a la paciente y puncionamos el ovario a través de la vagina y extraemos cada uno de esos óvulos del ovario que tuviera preparados para verlos en el laboratorio. Si vemos que son maduros, probamos la fecundación. Históricamente, la primera fecundación in vitro que existe es poner en una placa de Petri un óvulo y unos cuantos espermatozoides y permitir, lo que has dicho tú también, esa concepción de la forma espontánea en el que un óvulo y un espermatozoide se eligen y crean un embrión. Con el paso del tiempo y debido al empeoramiento de las muestras seminales especialmente y del empeoramiento de la calidad del semen en los últimos años, a veces las muestras eran inviables que consiguiéramos fecundaciones. Entonces estamos en el punto en el que existe lo que llamamos la inyección intracitoplasmática, que quiere decir que cogemos un solo espermatozoide que el embriólogo decide de entre los que tiene por ahí, lo coge y lo mete dentro del ovocito. Por lo tanto, ahí ya cruzamos la barrera de esa selección natural entre el ovocito y el esperma, y es un profesional el que elige de forma aleatoria el espermatozoide que le parece externamente más bonito, que no nos olvidemos que eso no quiere decir que lleva dentro, cómo es su genética, cómo es su ADN, cómo está de calidad, sino solo físicamente cómo es el espermatozoide, si tiene la cola normal, si la cabeza es normal, pues ahí elige el que cree que es el mejor y lo mete dentro del ovocito para fecundar. En la probeta hacemos que crezcan hasta día 5 idealmente, que sería el transcurso que tendría una gestación natural desde la concepción hasta, a través de la trompa, hasta llegar al útero. Y en el útero pues ya pasaría a la implantación, ¿no? A quedarse enganchado al endometrio. Entonces, ese proceso es el que hacemos en la incubadora y cuando tenemos el embrión que ha llegado a día 5 es cuando lo soltamos en el útero y esperamos que se agarre al endometrio, si está este endometrio bien preparado, que obviamente las técnicas a veces usamos endometrios que de forma natural la paciente va a tener una regla, algunos se pueden crear médicamente esos endometrios con estrógeno y progesterona hasta que lo tenemos en lo que consideramos visualmente en la ecografía que es un endometrio óptimo.
y soltamos. Y luego damos un refuerzo en la fase lútea, si la ovulación ha sido falsa o si no la hemos causado nosotros ese crecimiento de endometrio, porque en la segunda fase del ciclo la progesterona es una hormona estrella desde el punto de vista de conseguir que el embarazo se quede con nosotros, porque es una hormona que tiene un impacto en que el útero no se contraiga, se mantenga aquiescente, acepte a ese embrión, que a nivel inmunitario aceptemos al embrión como algo que, pese a no llevar nuestra genética, queremos como propio. Es decir, la progesterona es la hormona como de, bueno, del abracito que le llamo yo al bebé, ¿no? Es decir, sin una buena fase lútea y una buena progesterona, muchas veces no vamos a conseguir que ese embarazo transite correctamente, ¿no? Es decir, que esa parte la cuidamos un montón en la fertilidad funcional y natural, obviamente, pero especialmente en la técnica, porque estamos causando a veces ovulaciones falsas, etcétera. Entonces no hay que olvidar que esa segunda fase va a ser pues la determinante de que el embarazo se quede con nosotros o no, ¿no? Y todo esto. Muchas gracias porque siento que falta, al menos en mi experiencia, ¿no? Que falta información tan clarita a nivel de cómo son las cosas, a qué tipo de técnicas recurrir en base a. Y eh, tengo dos preguntas, ¿no? Un comentario y dos preguntas. El comentario es que has dejado encima de la mesa la, la pérdida de calidad del esperma en los últimos años, que es algo que desde la sistémica también se está trabajando mucho porque se está relacionando esa pérdida de calidad con esa pérdida de la importancia del hombre, ¿vale? Entonces, el hombre perpetúa la especie a través de su esperma, igual que la mujer a partir de su óvulo y de su útero. Entonces, es verdad que nosotras tenemos dos frente a uno, es una realidad, ¿no? Simplemente esa, ese rechazo, ese miedo y todo esto que estamos viviendo con las figuras del hombre, esa incapacidad de aunar dentro de nosotras y dentro de ellos una energía femenina y masculina equilibrada, ordenada y cohesionada de manera adecuada para estar en el adulto, eh, para mí es como, pues, no me extraña, ¿vale? Porque es algo que se está viendo, pero es cierto que, bueno, que a nivel muy, muy clínico, muy, muy estadístico, se está viendo, ¿no? A nivel de reproducción asistida. Y luego estabas hablando de esas dificultades a nivel de trompa, de los cilios, de todas esas incapacidades que yo me planteo, ¿no? Yo, si hago de África Hidalgo García, mujer de 37 años, digo, mm, ¿y yo cómo estaré, no? Porque yo no he intentado ser mamá nunca en este momento de mi vida, o sea, la maternidad está hiper presente. Es algo que yo tengo muchas ganas de gestar, no tengo tantas ganas de criar, entonces ahí sigo manteniéndome tranquila en mi decisión. Actualmente yo no tengo pareja, yo deseo, ¿no? Que si el día de mañana soy mamá, me gustaría hacerlo en familia con una pareja hombre. Sin embargo, me planteo, ¿no? Bueno, yo no he tenido enfermedad de transmisión sexual, al menos que haya conocido, que sepa, ¿no? Que hayas tenido diagnosticada, o sea, a lo mejor la he transitado y no me he dado cuenta, pero creo que no. Pero sí que es cierto que a lo largo de mi vida, por muchos aspectos, he tenido temas con todo lo que tiene que ver, como yo llamo, el sagrado femenino, ¿no? Todo el sistema reproductor, desde mi adolescencia, desde que a mí me baja mi primera menstruación hasta el momento actual. Bueno, pues yo he tenido mis cositas y he tenido además también bastantes problemas de suelo pélvico y he tenido temas a nivel de región lumbopélvica a nivel estructural y, o sea, que la zona la tengo como muy presente, ¿no? Es algo que no es, bueno, no. Y de hecho, desde mi amenorrea en 2019 y por otros temas desde el 2018, yo me especialicé en salud cíclica y para mí es fundamental, ¿no? Entonces, desde el campo del ejercicio físico, para mí mantener el ciclo totalmente como centro y piedra angular de todo, es fundamental. Sin embargo, con respecto a la fertilidad, bueno, quién sabe. Entonces, mi pregunta es, ¿habitualmente da algún tipo de señal, sintomatología, problema, este tipo de disfuncionalidad orgánica que pueda hacer
prever, ¿no? Que esa persona va a necesitar un tratamiento en algún momento para ser mamá, o es algo que, imagínate, yo estoy fenomenal, ¿no? Para comerme, estamos para comernos, pero de repente digo, voy a ser mamá, ¿no? Y de repente empiezo, pues nada, a hacer el amor a todo lo que da. Y pasa un mes, dos, un año, 2 años, 3 años y no aparece. Y de repente digo, bueno, me voy a mirar, ¿no? Imagino que me miraría mucho antes conociéndome. Pero bueno, ese tipo de problemas a nivel orgánico, ¿no? ¿Vale? O sea, a nivel de funcionalidad orgánica como tal, que puede ser un obstáculo en una reproducción natural, suele dar señales antes, porque un ovario poliquístico sé que sí, una endometriosis sé que sí, o sea, hay enfermedades que sí, pero esta que hablabas antes de las trompas, etcétera, habitualmente, o por ejemplo, en la forma del útero o cómo está colocado, que a veces también puede generar algún problema, suele dar sintomatología en una vida más o menos sana, de buen descanso, buena gestión emocional, buen ejercicio físico, buena alimentación. Yo creo que algunas sí, es decir, el problema es que muchas veces esas señales se han normalizado, ¿no? Dentro de nuestro aprender como mujeres o de, ¿no? de entender nuestros cuerpos. Obviamente, para alguien como tú que ha hecho como formación específica, ¿no? Y que conoce el ciclo y todo lo que supone que el ciclo sea sano, puede que sean síntomas fáciles de detectar, pero hay muchas mujeres, porque nosotros esto en consulta lo vemos a diario, ¿no? Que llegan mujeres que llevan un año buscando y que tienen ciclos cortos de 21, 22 días o que tienen ciclos de 28 pero tienen un spotting premenstrual durante 5 o 6 días, o bien creen que su ventana fértil está, ¿no? alrededor del día 14 como ovulación, pero resulta que está mucho más tarde y tienen una fase lútea corta. Es decir, hay señales que a veces están ocultas o invisibilizadas que son marcadores de fertilidad y es interesante que los conozcamos para poder nosotros establecer un poquito, ¿no? de prevención, sobre todo, o al menos tener la conversación de qué puede pasar si yo difiero la maternidad, porque al final esto es algo que nos está pasando de forma genérica, ¿no? Y para las mujeres, de la misma manera que hemos dicho, ¿no? Que históricamente el hombre de 50 años ha cambiado su calidad espermática, ¿no? A todas las edades, en todas las edades, en todas las franjas de edad. Lo que está ocurriendo con la mujer es que, por una banda, pues sí, también está empeorando nuestra calidad, porque nuestros ovocitos están expuestos pues, a tóxicos ambientales, a un estrés crónico brutal, a empeoramiento de estos ciclos menstruales de forma genérica, pero además estamos retrasando, ¿no? la edad de la maternidad y sabemos que la edad pues, es un factor de envejecimiento natural y además es un factor de disminución de la cantidad de ovocitos, de esa reserva, ¿no? De esa bolsa de la que sacamos un ovocito sano cada día. Em, entonces yo creo que ahí hay pues toda una combinación de factores, ¿no? Desde el punto de vista de esas señales pueden estar ahí o no, y el problema es muchas veces que las mujeres no tienen la información para detectarlas como algo patológico o que se las normaliza, ¿eh? O que se les dice, bueno, no pasa nada, mujer, tómate esto, ¿no? Dolor de regla, no pasa nada, tómate un antiinflamatorio y seguimos para adelante, ¿no? Pues estos son signos a tener en cuenta, ¿no? Y en concreto sobre la patología, ¿no? de las trompas o etcétera, las infecciones de transmisión sexual, el gran problema que tenemos es que en un 60-70% de las veces serán asintomáticas para la mujer y no habremos visto ese cuadro clínico florido de la infección pélvica como un dolor con fiebre que ha requerido antibiótico. Eso es algo poco frecuente, mientras que la patología asintomática, ¿no? o la infección asintomática puede dar lugar a la aparición de esas, ¿no? alteraciones de la trompa, etcétera, independientemente. ¿Vale? Por lo tanto, también pues cada vez sabemos más que pues eso, ¿no? Cuando hallamos una trompa ocluida, pues a veces estudias la microbiota o los bichos de esa paciente y ves que era portadora de una ureaplasma, de un micoplasma, de algún germen que no consideramos que debería estar de forma genérica en nuestra flora sana y que quizá lleva allí tiempo haciendo chup, 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 chup inflamatorio y nos ha hecho daño, ¿no? Y a veces ese chup, chup inflamatorio no lo notamos como un síntoma grave, a veces es pues un poquito más de sequedad de la cuenta, un poquito una molestia o un picor justo antes de que me baje la regla, pero como son 2 días, no me preocupa ese picor de 2 días, ¿no? Porque luego me baja la regla y se me va. O
ese dolor de regla de día uno, que te han hecho ecos, que no es una endometriosis, que no es nada, pues quizás ese bichito. Es decir, que a veces son estos síntomas que son más sutiles o que se han normalizado históricamente, ¿no? Yo creo que en la fertilidad además hay un gran vacío, ¿eh? Que es el ponte a buscar mujer y si en un año no te has quedado, venme a ver. Que esto es lo que yo lucho un poco, ¿no? Porque se entienda que no pueden ser así las cosas. Es decir, a lo Eso te iba. loco y luego ven de aquí un año, porque de aquí un año todos son prises. Y todo Eso es. aquello que habíamos de detectar o tratar o ser un poquito finitos a la hora de acompañar, vamos tarde, porque la mujer está agobiada, porque lleva un año buscando y no ha pasado nada. Y entonces yo soy la que tengo que decir ahora, mira, es que hay esto y esto que podemos modificar y mejorarte el pronóstico. Pero necesito que me des 6, 8 meses para que todo esté en su sitio. Claro, dile eso a una persona que ya lleva un año buscando. Ya. Y que lleva el reloj en contra. Exacto. Ha pasado Entonces, los 40, que exacto, ¿no? es como la, ¿no? La Bueno, sí, sí, edad. no. Es decir, a partir de los 35 la reserva ovárica empieza a decaer de forma progresiva. Si de base tenías algún otro problema desconocido, esta caída quizás más rápida o más pronto. Y los 40 es una edad en la que es de base difícil conseguir una gestación. Probablemente solo el 5% de mujeres vayan a conseguir una gestación sana a término con un bebé sano en casa. Es decir, que no es tan frecuente conseguirlo y la tasa de aborto es mucho más alta, la tasa de cromosomopatías es mucho más alta. Es decir, que em, y a veces no tienes tiempo de modificar cosas que hubieran sido modificables, lo que has dicho tú, ¿no? Yo, pues mira, no quiero ahora hijos, pero ostras, una evaluación de cómo estoy, ¿hay algo que yo Yo, podría yo potenciar o sostener o mejorar? 100%. De hecho, cuando te conocí en junio, ya te lo dije en su momento, ya te lo dije cuando te conocí en junio, eh, Barcelona no hace tanto que la conozco, pero he ido, desde que la conocí he ido varias veces. Aparte, tengo muchísimas ganas de conocer tu centro, tengo muchísimas ganas de respirar qué pasa allí. Eh, y por supuesto, tengo ganas de hacerme un estudio completo a nivel general. ¿Por qué? Porque desde mi amenorrea del 2019 yo no he vuelto a la ginecóloga, ¿vale? Ha pasado una pandemia, en mi proceso personal han pasado brutalidades vividas en estos últimos 5 años, ha sido como una auténtica barbaridad lo que yo he transitado y porque mi amenorrea cursó, o sea, mi amenorrea formaba parte de algo mucho más grande, que fue un síndrome de sobreentrenamiento, un petamiento total que terminó en un apéndice perforada, operada de urgencia, y cuando ya se terminó el festival, mi menstruación volvió, claro, criatura. 2 años previos de intolerancia transitoria de lactosa y gluten, bueno, una historia, ¿vale? Entonces, esto junto a todas mis menstruaciones tan, o sea, yo me he caído redonda, yo he tenido pérdidas de conocimiento por dolor menstrual. A mí cuando la gente me dice, y tan tranquila, yo estoy en día 2 de sangre hoy y me he ido y he hecho CrossFit sin ningún tipo de problema. Ahora, trabajo que ha habido desde esa África con 13 años y medio que le baja su primera menstruación y cree que se va a morir, literal, a la África con 37 años que en su día 2 de sangre es capaz de hacer CrossFit, pues han pasado no solo años, sino mucho, mucho, mucho trabajo y tengo la suerte de dedicarme a lo que me dedico y conocer el cuerpo de la forma en la que lo conozco y de mirarlo de la manera en que lo miro. Es decir, yo soy consciente que yo soy la portadora de la posibilidad del milagro de la vida, de crear el milagro de la vida. Y entreno a diario, que yo no sé si seré mamá, pero entreno a diario siendo consciente de eso, de que mi biología femenina está diseñada para el milagro de la vida y que yo también lo soy. Entonces, desde ahí, otras Y cosas. eso es potente, ¿eh? Porque mucho de lo que vivenciamos, ¿no? A día de hoy en consulta es que la fertilidad siempre se ha puesto ese peso, ¿no? De la fertilidad en la mujer, que obviamente es como has dicho tú, es decir, somos la vasija, ¿eh? No hay que olvidar. Es decir, pero a la vez se nos ha como robado esa sensación del poder que supone crear vida, ¿no? Entonces, vemos en consulta pues un poquito los dos lados, ¿no? En plan de yo soy culpable de que esto no está ocurriendo, etcétera,
pero a la vez no creo en el poder que tengo de conseguir esto, ¿no? Y entonces es como en plan, ¿cómo encontramos ese equilibrio? O sea, ¿cómo retomas, ¿no? El hecho de entenderte, de entender tu cuerpo, de querer tu cuerpo, de cuidarlo desde el punto de vista de, hey, si yo tarde o temprano soy esa vasija, tengo que ser la hostia como vasija, porque esto va a determinar el futuro de todas las generaciones que vienen detrás mío, ¿no? Y Pues, entender y coger ese poder como tal es algo en lo que hemos de trabajar la gente que estamos en este ámbito, ¿no? Profesional. Yo creo que nos pertoca a nosotros hacer llegar eso a las mujeres y devolverles ese poder. yo siento que, o al menos desde mi punto, ¿no? Desde mi ámbito del ejercicio físico y cuando yo acompaño a mujeres que he tenido, ¿no? He tenido personas en proceso de fertilidad y yo siempre les decía lo mismo, yo no sé nada no sé nada de proceso de fertilidad asistida, no tengo ni idea, ¿no? Era muy clara, no tengo ni idea porque, pues porque nadie puede saber de todo. Ahora, lo que tengo claro es que independientemente de aquella cosa que vayamos a querer hacer con el cuerpo, lo primero es saber que tenemos uno. Lo segundo es saber cómo funciona el nuestro, porque es para saber cómo funcionan todos los cuerpos y trabajar con ellos, para ya estar eso en las carreras profesionales, pero mínimo el con el que tú has nacido, ¿no? Tres, ¿cómo es tu vida? ¿Y quién eres tú dentro de ella, tal y como está ahora mismo? Cuatro, ¿cabe o no cabe lo que quieres hacer con tu vida? Ese paso nuevo que tú quieres dar, ¿cabe en quién tú eres, en el cuerpo que tienes? No, Esto es importante porque vemos también en consulta mucha desconexión de lo que la persona o la pareja cree que quiere ¿no? O es su objetivo y cómo ves que no, ¿no? Pues que no hay esa posibilidad, que no cabe, literalmente lo que decías tú, ¿no? A mí me vienen mujeres a veces, ¿no? Para buscar el segundo, que tienen un bebé de 13 meses, que no les ha bajado su menstruación, que no duermen, que comen mal porque no llegan a todo, y que emocionalmente pues están sobrecargadas y no les puede la vida y la situación, ¿no? Entonces, siempre las instamos un poquito a eso, ¿no? A mujer. Es decir, yo ya sé que quieres un hermano, una hermana, que si lo puede ser relativamente pronto mejor. Todo esto, conceptualmente, ya lo sabemos, pero tu cuerpo ni siquiera ha vuelto a menstruar. Es decir, no quiere que gestes. Este es el resumen, porque al final la menorrea posparto tiene un objetivo claro, y es que no vuelvas a gestar hasta que vuelvas a tener ovulaciones. Entonces, estamos o sea, tenemos tal desconexión de nuestras necesidades, de lo que ¿no? vivimos, de cómo es nuestro día a día, que muchas veces pues buscamos eso, ¿no? Meter cosas que no caben, básicamente. Y esto lo vemos mucho en consulta también. O sea, o mujeres, ¿no? Con edad avanzada, en su pico a nivel profesional, con un estrés crónico brutal, ¿no? Que de repente bajan en, bueno, es que me toca ser madre, ¿eh? Es decir, ahora toca ser madre, ¿no? Y venir y decir en plan, ¿qué tenemos que hacer para que me... Y yo, hola, buenos días. hola, buenos días. ¿Qué dice tu cuerpo? En plan, ah. Pero lo vemos, es la Claro, sociedad nos aparte, ha llevado aquí también. claro, y aparte, o sea, si ya se ve en lo público, aún más en lo privado, que además me voy a gastar todo el dinero que haga falta gastarme, porque evidentemente, bueno, pues lo normal es que si tú vas a una consulta privada de ginecología, es ya tú vas a ir por delante con unos recursos económicos, por lo tanto, para haber tenido la posibilidad de esos recursos económicos de base, ya hay una acción profesional por parte de una o de las dos partes de la pareja grande. Y bueno, pues hay otro punto de mentalidad. Sí, Entonces, entiendo perfectamente que la misma exigencia que nos proporcionamos para llegar a niveles óptimos a nivel personal, entre comillas, para lo profesional, pues en ese mismo nivel de exigencia, de lo prisa, transferimos, de claro. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y así, y Mm. resultado, un bebé.
el perro, la casa, el jardín, el bebé, todo fenomenal. Y el Ken con todos los complementos. Y nos olvidamos, ¿no? De que, o al menos lo que yo veo, que es que en el momento en el que abrimos la puerta al gran servicio, que es la maternidad y la paternidad, cuando verdaderamente se abre la puerta a ese melonazo, el cuerpo de manera maravillosa, de hombre y mujer, los dos, dice, ¿me va a echar cuenta? Sí, vamos que nos vamos. Te lo voy a traer todo. Y es verdad que ese punto de vete un año y si no en un año en tal, ya vienes, es en el momento en el que la persona ha decidido ya definitivamente dar ese paso al frente, que en este momento de la vida, de la historia y de la humanidad es verdaderamente intenso tomar la decisión de ser papá y mamá, básicamente porque no tenemos em, políticas sociales que nos garanticen la vida, literal. Entonces, realmente es ahí el momento, es decir, cuando la persona ya te ha abierto la puerta por primera vez, es ahí el momento de hacer ese trabajo de educación físico-sanitaria, de hacer ese trabajo de acompañamiento emocional, energético, sistémico, todo lo que haya posible, ¿no? Por ejemplo, en vuestro equipo, donde verdaderamente es como, de verdad, venga, ¿no? Con sus cositas, sus preguntitas, ¿no? Que nos dan información de esta gente, ¿no? Han venido de rebote o han venido por inercia o verdaderamente que hay un proceso que necesita verdaderamente ser acompañado con todo y a partir de ahí ver. Yo siento que también por la ponencia que te escuché, ¿no? En junio, toda esa parte de micronutrición, toda esa parte de pequeñas, son que parecen tonterías, ¿no? Que en el día a día se banaliza Suma esa de vitamina pequeños D, factores. exactamente, ¿no? Esa que banalizamos incluso para nuestra vida diaria, esa vitamina D, esos micronutrientes que nos faltan a casi todos y a casi todas en nuestra vida diaria y que, mira, un ejemplo tonto, que no es tan tonto. En las últimas 3 veces que he ido a donar sangre, no me dejan donar, porque tengo la hemoglobina justa para mí, pero no para regalar. Esto puede parecer algo tonto, entre comillas, pero es verdad que una persona que es deportista, en mi caso, y que hace un deporte de alta intensidad, como es mi caso, y que además entrena mucho, como es mi caso, pues yo voy rasuradita. Correcto, exacto. Ahora yo, ¿vale? Esto, yo que soy una persona, pues ya me conocen, ¿no? Ahí de darle bien a lo cognitivo. Yo ahora digo, voy a preñarme, nena, si ni para donar llegas, ¿a dónde Exacto. vas, Mariloli? Donar, que mira, crear una vida, pues al final es donarle más o menos 1 litro de sangre a través de la placenta para oxigenarle y darle micronutrientes, ¿eh? Ahí estamos. Entonces, Ahí es a donde vamos, ¿no? Es esto, es intentar tocar un poquito todas esas cositas que una, pueden potenciar o hacer que eso se dé de la forma sí. más óptima posible, vamos a decirle así, ¿no? Hay Y mucha ahora, gente que dice en plan, pero históricamente, o sea, nuestras madres y nuestras abuelas no tomaban nada y se embarazaban, bien que se embarazaban. Y dices, a ver, el contexto es distinto, número uno. también te digo una cosa, Laia, con esa afirmación, yo, por ejemplo, que estoy estudiando ahora para el especialista en nuevas constelaciones familiares, para hacerme consteladora, eh, estas afirmaciones son mucho más sociales que reales, es decir, sociales en plan a la narrativa habitual, ¿vale? Para intentar, porque es cierto que se embarazaban, pero había muchísimos abortos, lo que pasa es que no se sabían, que cuando Exacto. llegan a una constelación salen todos, Claro. No, no, por ¿vale? eso había la hostia. Y era en plan, lo que pasa es que antes, pues se les retrasaba la regla una semana, no tenían test de embarazo, no existía la ecografía. Es decir, no teníamos la mitad de diagnóstico que tenemos a día de hoy, número uno, ¿no? No Es podíamos decir, que meternos en esa historia obstétrica propiamente. Em, es decir, que no nos podemos comparar con una población pasada, básicamente a nivel científico, porque no tenemos datos razonables de esa población con los que compararnos. Y eh,
que comparar, pues, ¿no? Una población que vivía en el campo, o trabajaba un montón de horas en el campo, expuesta al sol, con una vitamina D probablemente diferente a la nuestra, que vivimos encerrados en casas todo el día, con luz artificial, que mucho de nuestra población pues no entrena, no hace ejercicio específico porque, bueno, hay mucho sedentarismo, Eso em, o que, demasiado. o demasiado, porque te voy a hacer una pregunta que no sé si habéis sacado, imagino que sí. ¿Hay mayor índice de problemas de fertilidad en personas que hacen entrenamiento de alta intensidad? Voy crossfiteras. A ver, sabemos que el ejercicio intenso, tanto en el hombre como en la mujer, tiene un efecto sobre las hormonas, disminución de la FSH y la LH, ¿no? Y en el caso de la mujer, llevado al extremo, es donde vemos la menorrea hipotalámica. Si no lo llevas tan al extremo, generalmente hay menos estrógeno y por lo tanto reglas menos abundantes, poco, ¿no? Poco manchado marrón o una regla muy escasa, que quiere decir que el endometrio crece menos o que hay menos flujo elástico periovulatorio, que es el que ayudaría al semen a trepar, ¿vale? Ese es como el paso previo a la menorrea hipotalámica. Y justo antes tendríamos un ciclo generalmente que o retrasa un poco la ovulación o la acelera por un contexto como de estrés, ¿vale? Que ambas son una forma de que no te embaraces porque como hay ese estrés físico, el cuerpo dice, voy a intentar, ¿no? Retrasar ese embarazo porque hay algo que me está pidiendo demasiada energía y no puedo sustentarlo todo, ¿vale? El problema es que la dosis de ese ejercicio es muy distinta para cada persona, ¿vale? Y entonces hay personas que con ir a correr cada día media hora podemos entrar en un periodo de déficit energético y que necesiten ayuda, ¿no? A mejorar ese ciclo. Y hay crossfiteras que comen, duermen y gestionan de puta madre y no hay déficit energético y se te embarazan rápido porque hacen ejercicio de fuerza, tienen mucha musculatura, pero ¿no? Tienen suficiente consumo de hidratos y de proteína, descansan cada noche, no tienen un estrés crónico importante. Entonces, esas se te embarazan así. Es decir, que lo mismo, esto está en la evidencia científica, ¿no? Lo que decimos del contexto de cada persona. Es verdad que el ejercicio intenso nos lleva ahí, pero cómo gestionas ese, ¿no? esa necesidad energética es lo que va a ser la clave. Lo mismo con los hombres, ¿eh? Es decir, el ejercicio muy intenso se relaciona con empeoramiento de la calidad espermática, porque el esperma es una célula muy sensible a la oxidación, vive en el testículo, que es una zona que tiene menos temperatura de base que el resto del cuerpo, porque necesitamos que no se rompa el ADN, esas hélices de ADN, y por lo tanto necesitamos que viva a una temperatura menor. Y los ejercicios de alta intensidad en los hombres aumentan mucho la temperatura basal y puede empeorar el semen, o especialmente, por ejemplo, ir en bicicleta muchas horas en contacto el testículo con, ¿no? el de este, y entonces sabemos que hay ejercicios específicos en los hombres que nos pueden empeorar su calidad, ¿no? Entonces esto hay que como cuidarlo y salvaguardarlo más que en hombres pues, que hacen ejercicio funcional o de fuerza normal y corriente. Quería ponerlo encima de la mesa porque eh, al final que la mujer entrene a los niveles que estamos entrenando ahora, eso sí que es verdaderamente nuevo en la historia de la humanidad. Es decir, Mm. que las antiguas se preñaran y todas fueran conejos, bueno, no tanto. Pero sí que es el momento, el primer momento de la humanidad que conocemos que la mujer va al gimnasio, que la mujer va a un box o que la mujer entrena o que, ¿no? Entonces, esa parte sí es más nueva y que se está correlacionando con aumento de edades para empezar a buscar bebés en caso de que se busquen y que, ¿no? Que todo, que a partir de los 30 es cuando verdaderamente, entre comillas, más o menos a nivel profesional, terminamos de estar más o menos ordenadas, eh, que tenemos ahora vínculos con una mayor capacidad de ser equilibrados de quizás de como ha sido en otro momento, en fin, que es verdad que ahora mismo hay unas connotaciones que verdaderamente son totalmente diferentes y que haciendo honor de nuevo al entorno y al contexto es imprescindible tener en cuenta. Yo sé que desde donde tú trabajas, desde el centro, se hace un abordaje multidisciplinar, ¿no? Así como para ir cerrando, a mí me gustaría, desde tu experiencia de lo que ves en consulta y también desde tu experiencia de persona que decide o que siente en este momento, ¿no? Que
no va a ser mamá, no va a generar vida humana, eh, no tuya propia, pero ayudas, nena, pero tela. Ya tienes muchos hijos postizos por ahí. ¿Qué dirías que es como lo más esencial para garantizar unos niveles óptimos de fertilidad, independientemente de que la persona vaya a hacer uso de ello para perpetuar la especie o no? Es decir, para mí la fertilidad, desde mi prisma, que es un poquito desviado también, la fertilidad a nivel o sea, los estados fisiológicos que te Mm, permiten a todo, no solo para una perpetuación de vida humana, te lo permiten también para que tu propia existencia humana sea más frondosa, más amable, con mayor calidad, con mayores niveles de salud física, mental, emocional, energética, de todos los cuerpos. Entonces, ¿qué dirías tú por lo que ves en consulta, que es como lo esencial para garantizar ese estado y ya luego que cada ser humano adulto decida qué hace con ese estado, si se preña o empieza a montar empresas como un loco o lo que necesite? Entonces, o una loca, ¿no? ¿Qué sientes tú con todo lo que sabes, científico y no científico, que es como sí. las cosas más esenciales para garantizar eso? Pues a ver, no tiene excesivo brilli brilli, es decir, que nos gustaría que fuera algo súper... No, 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 por favor, cosas normales. Tiene un poco brilli. Y es muy obvio, pero es a donde normalmente no indagamos o no llegamos, ¿no? Que son esos cuatro pilares tan básicos que hablamos siempre, ¿no? Descanso nocturno, gestión emocional y gestión del estrés. De hecho, yo creo que esto es un punto en consulta, o sea, no hay pareja que no tenga un poco de afectación de la esfera, ¿no? Emocional o de cómo vivencia el mundo o el estrés crónico en el que está inducido, y muchas veces sin ser conscientes de ello o sin asumir o ponerle el nombre, ¿no? A ese estado de estrés emocional que nos acompaña a muchos. El ejercicio físico, porque sabemos que es la píldora más efectiva a cualquier nivel, a nivel de gestión hormonal, ¿no? Y de capacidad de antiinflamación, de antioxidación, es decir, es la píldora mágica por excelencia. Y la nutrición barra micronutrición, es decir, el problema es que durante muchos años pues, se ha ido olvidando, pues bueno, como, y mira que nosotros tenemos la suerte de vivir en el Mediterráneo, ¿no? Y que tenemos una de las dietas a priori, si la cumplimos, más sanas que existen, pero la realidad es que la aparición de los ultraprocesados, del disruptor endocrino dentro de nuestra nutrición, el déficit de ciertos micronutrientes en los suelos donde cultivamos lo que luego comemos, es decir, en los últimos 30 40 años nos hemos cargado esa nutrición y esa micronutrición de forma bastante clara, ¿no? Entonces vemos en consulta gente que a priori te contesta sí, yo como de todo. Y unas analíticas pésimas, ¿no? A nivel de micronutrición y dices, hostia, ¿por qué estamos desnutridos en el primer mundo, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que haga analíticas y de los 20 micronutrientes que miro, hay 12 que están por mejorar, ¿no? Entonces ya no me sirve un ácido fólico o un yodo, que era lo único que dábamos hace 10 años, sino que es que tengo a estas personas ¿no? Entonces, para mí esos cuatro pilares siguen siendo la base de todo, ¿no? Y nos olvidamos de ellos. Y es algo que tiene poco, sí, pues poca, ¿no? Que no queda bonito decir como médico que, hostia, mira, vamos a mejorar estos cuatro y tú y dices, claro, que descanse, que coma, que entrene y ¿Tú dónde que... entras, no? ¿Y tú ¿Sabes? Y dónde? dice en plan, pues para decirme eso, me hubiera quedado en mi casa. Digo, joder, pues para decirte eso, ¿por qué no estás cumpliendo nada? ¿No? Es decir, como en plan, hostia. No, pero es como volver a las bases, ¿no? Pero se hace como... Mira, yo a- ahora que trabajo con Cristina Benjumea en la clínica, haciendo muchas tareas, sobre todo a nivel de gestión, estrategia y tal, y hemos creado una membresía hermosa, eh, hay muchas veces que le digo a las chicas, ¿no? Y también se lo digo a alumnas mías que tienen procesos y que son casos, pues,
complicados, ¿no? Porque a mí no me llega gente que diga, quiero perder peso. Pues no, no. Claro, a nosotros Me tampoco. llega tocados a muchos niveles, ¿no? Y yo les digo, ¿qué necesita un bebé? Dormir, mear, cagar, ¿vale? Estas dos Que le cambies cosas el pañal. es importante que se hagan a diario, a ser posible. Lo de mear varias veces, lo de cagar con una vamos bien y la gente que caga más de una vez bien, con buenas Sabemos. heces, somos muy felices. Eh, dormir, comer para mear y cagar guay, hidratarse, calorinchi, amorinchi, pielecita Exacto. Oxitocina. y movimiento, movimiento desde el juego. Ya está. O sea, yo cuando a una persona está fatal, 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 que habitualmente es como la gente suele llegarme a mí así a bote pronto, paliativos, ¿no? Para mí paliativos es los cuidados de un bebé. Mínimo. Exacto. Los mínimos. A partir de ahí ya veremos. Entonces, si barro de estas cuatro, de estas cuatro pilares, ¿no? Y me quedo con el ejercicio físico, que es de lo que tengo un cartón firmado por el rey, yo voy a poner encima de la mesa el entorno donde se entrena es determinante para los efectos 100% beneficiosos que describe la ciencia que el ejercicio físico tiene. Entonces, para mí es fundamental el olor, la luz, la iluminación, o sea, la luz de dentro y la iluminación propia que tenga el local, los colores, etcétera, ¿vale? Yo entreno a día de hoy en un box eh, feo, barato, por lo tanto no le puedo pedir nada, pero yo para poder estar entrenando en ese box he hecho un trabajo de 3 meses y medio de orden interno muy heavy de para qué vas, desde dónde vas y tener muy claro que en este momento de mi vida, por determinados motivos y realidades, este es el espacio. Ahora, Mm. si yo me tuviera que meter en procesos X y tuviera que verdaderamente esta pata, ¿no? O sea, si yo no tuviera, si no tuviera tantas herramientas de autoaislamiento dentro de un box de CrossFit, que eso es como para cum laude, ¿vale? Ujú. O sea, que yo medito, ¿vale? O sea, Claro, me, es que ese es el punto que dices, ¿no? Es decir, mira, si el ejercicio, perfecto, pero si hemos dicho que varios de los pilares es que te dé la luz solar, que te dé, ¿no? Que tengas vitamina D, que no haya estrés, ¿no? La gente, a mí cuando una paciente me dice en plan, he incorporado 2 días de ejercicio, pero la verdad es que voy de culo porque, claro, no me da tiempo de hacer nada y no sé qué, y ya no voy a comprar y ya, y es como en plan, digo, claro, es que sí es. Entonces, eh, muy buscando importante, el beneficio de una cosa para poner otra y es como en plan, no era este el objetivo. efectivamente. Entonces, lo quería poner en contexto porque muchas veces el ejercicio físico es cierto que es la gran piedra angular para este momento de la humanidad, para muchos aspectos de la salud. Y he de decir, tengo que poner encima de la mesa que hay grandiosos profesionales, pero que cuando se siguen montando centros o cuando vamos a las grandes superficies, que a lo mejor es como lo más habitual, tenemos que ser conscientes de que esos aspectos de entorno, salvo contadas cadenas, el 90% no lo tiene en cuenta a la hora de montarlo, ¿vale? Entonces tenemos que ser coherentes porque esta gestión emocional y del estrés de la que hemos hablado también, a veces cuando nos apuntamos, esto se dispara profundamente. Entonces empieza el conflicto. Sé que lo tengo que hacer, pero es que donde puedo ir es terrorífico. Entonces, yo, por ejemplo, ¿no? Levanto las dos manos y digo, lo he vivido, ¿no? De decir, es que en este momento no puedo hacer ninguna otra cosa más y lo que tengo disponible es esto. Entonces, después de pelearme de, ¿y por qué es así? No sé cuándo, la pelea normal y habitual, ¿no? O sea, punto, es de decir, vale, esto es así, pero yo necesito ir porque hay un aspecto social y de salir de casa, que sobre todo la gente que teletrabajamos mucho es fundamental salir de casa, por favor, que la vida está fuera de la pantalla, eh, ponerlo. Ahora, yo he tenido que hacerme un trabajo del copón bendito para yo ir todos los días a las 8 de la mañana y ser allí, vamos, Happy Flower. claro, y de poder, sobre todo, y esto es muy importante,
Yo no sé si esto en algún momento lo va a escuchar los coaches y los que me dan clase, pero bueno, si es así, ya lo saben. Em, que la voz interna sea la máxima autoridad de tu entrenamiento, nunca la del profesional, porque no tengo ni idea Mm. de quién es el profesional habitualmente. Mm. Entonces, que podamos potenciar en el cuerpo del hombre también, pero en el cuerpo de la mujer, que como hemos dicho, va a ser la vasija también de esa nueva vida, que tengamos clara de que la voz más fuerte a la que hay que escuchar constante y permanentemente es la del cuerpo, es la propia. Y que tener esa voz nítida y que sea verdad es nuestra responsabilidad como mujeres. Y que eso no va a venir nadie. Bueno, hay millones de profesionales que acompañamos a ello, claro. Pero, Pero es pero una parte, trabajárnoslo. Mm. efectivamente, es un proceso de profunda responsabilidad con la vida que te dieron tu padre y tu madre. Y que además estás queriendo ser ese 50% biológico de un ser. Entonces, es importante que esa voz interna esté clara, esté nítida, esté fuerte y no dude frente a ningún profesional que aparentemente, por lo que ha estudiado, Sabe sabe más, más que tú. 100%. Entonces, en el ejercicio físico pecamos de eso, de entréname, ponme una tabla. ¿Qué tabla, chiquillo? Las tablas con jamón y queso y caña de lomo. Aquí no hay tabla que sea, ¿no? Entonces, me parecía importante ponerla encima de la mesa porque somos la piedra angular de mucho, ¿no? El sector de la ejercicio física es la piedra angular de mucho, pero igual detrás, yo por ejemplo me he salido también, ¿no? He hecho una salida por la puerta grande de la Matrix, pero soy consciente de que todavía quedan muchísimos profesionales del ejercicio físico ahí dentro y que las universidades siguen sacando máquinas de medir, pero no máquinas de mirar a los ojos. Entonces, está genial, está fantástico que esto tenga un lugar fundamental y que las personas que nos puedan escuchar en algún momento, por favor, por favorcito, que tengan ese punto de rebeldía adolescente, Mm. de poner en jaque y de poner en duda el 100% de todo lo que se les ofrece, de todo lo que se les dice que tienen que hacer, y que haya una autoridad interna y que si tu cuerpo en un peso muerto se cierra, no es. No A lo es. mejor, a lo mejor no es el material, a lo mejor no es el peso, a lo mejor no es la velocidad, a lo mejor no es el olor, a lo mejor no es el tono de voz en el momento en el que yo te he dicho coge la barra, a lo mejor son muchos casos, o sea, muchos factores, pero que estar en un continuo contacto corporal y si el cuerpo se cierra, no es por ahí, señoras y señores. Y no es por ahí, no es, es que mi cuerpo se ha cerrado, ¿no? Que muchas veces tal. No, no. Es que si tu cuerpo, si tú te estás dando cuenta que tu cuerpo se ha cerrado, es que se ha cerrado completamente, ¿vale? Porque lo normal es que no lo notemos. Y esto es transferible, pues, cerrando el círculo a lo que hablábamos al principio de la toma de decisiones, pues en una inducción, en un no sé qué. ¿Por qué? Pues porque es lo que has dicho tú, literalmente la sensación, yo cuando hago segundas valoraciones, ¿no? De ayer me propusieron una inducción por esto. Las segundas valoraciones siempre es porque la paciente se ha cerrado a eso. Literal, dice, uy, esto no va conmigo. Entonces, no servirá de nada la inducción. O será una inducción patológica, con un final obstétrico cuestionable, ¿vale? ¿Por qué? Porque la paciente no está a eso, no está abierta, su cuerpo no quiere, su mente no quiere, ¿no? Entonces esto es transferible a prácticamente todo lo que cualquier profesional de un ámbito en relación a tu cuerpo o tu mente pueda aportar, ¿no? Es verdad que lo que has dicho tú de limpiar esa conexión que tenemos con nosotras y escucharnos y entendernos, tener buenos profesionales cerca te ayuda, porque ¿no? Yo no había estudiado, o sea, no había entrenado en mi vida, ¿eh? Y a mí me costaba mucho. El movimiento es algo que, bueno, ya te he dicho desde pequeña, ¿no? En plan, lo mío era el libro y el escritorio y esto se me daba de coña, usar esto. El resto de músculos del cuerpo, pues a mí es que siempre, ¿no? Yo siempre había sido la gordita de la clase, la que llegaba última en la carrera. Es decir, que mi tendencia natural había sido relacionarme con mi cuerpo desde la incapacidad de hacer las cosas, ¿no? Entonces yo cuando vinculo con feedback, que de hecho vinculo antes de montar lo que es la clínica, vinculo
como entrenador, ¿no? Como entrenada de entrenadores. Y ahí encuentro como ¿no? Un punto de autoescucha importante, de decir en plan, ostras, ¿sabes que tu cuerpo es posible que haga más cosas de las que tú te pensabas que podías hacer? Y nunca desde la presión de perder peso aunque yo acudí literal porque había ganado 15 kilos en la residencia, ¿eh? Este fue el motivo de consulta, ¿eh? Pero luego me di cuenta de que el objetivo ahí no era tanto esa pérdida de peso, sino tu cuerpo es capaz de hacer cosas geniales que tú no sabías que podía hacer, ¿no? Y puedes sentirte fuerte y lo que decías tú, yo llego cada entreno, llego y les digo cómo estoy, y les digo en plan, pues ayer fue una mierda y no he dormido y no sé qué. Y ves en sus ojos cómo hacen como, ¿vale? Cambian un poquito la sesión que tenían preparada, se adaptan a esa necesidad que yo tengo. Yo he tenido entrenos puntuales que no hemos entrenado, es decir, me he sentado en la esterilla, me han empezado con, ¿no? Con la maquinita para calentar los músculos y ahí he empezado como a sacar cosas que tenía como de removida interna, vamos a llamarle, ¿sabes? Y mi entrenador sentarse a mi lado y hacerme de psicólogo coach más que de entrenador, porque en ese momento tenía tanta física que me pones a levantar una kettle y, hostia, es que me pongo a llorar, ¿eh? Me sale todo que solo me ha pasado 3 veces probablemente o 4 en los últimos 5 años, pero da igual, esos 4 días para mí, que mi entrenador hiciera retirara para atrás y no me forzara a levantarme de la esterilla y entrenar, sino que potenciara, vale, pues saca todo eso, que a nivel físico te está como, sácalo para afuera. Pues ostras, entonces vincularte a gente que te puede como, ¿no? acompañar en estos procesos, pues es como, uf, a mí me han hecho que, pues eso, me guste entrenar y sea una parte de mi día que necesito, casi como el aire que respiro, ¿no? Porque me hace estar conectada a quién soy. Es importante que, yo siempre digo que el ejercicio físico te hace darte cuenta de que tienes un cuerpo. A partir de ahí, todo es posible. Entonces, entrenar nos da la posibilidad de darnos cuenta. Exacto, Y a partir de ahí, lo que la vida tenga para ti. Pero exacto. sabiendo que ya me he dado cuenta, ya me estoy dando cuenta, ¿no? Y muchas veces eh, lo que yo veo, ¿no? Sobre todo con este tema del embarazo, es que muchas personas no se han dado cuenta. Y muchas embarazadas ya en última etapa tampoco se han dado mucha cuenta de cómo va la historia, ¿no? Luego llega el posparto. El posparto o sea, yo digo que hay dos cosas muy democráticas, la muerte y el posparto, ¿no? Entonces, así. Entonces, la que decide ser madre y de repente ha ido en un... No pasa nada. Ah, no, pero yo me quedé embarazada la primera, fenomenal. Y hoy el embarazo fenomenal. Uy, el parto fantástico. Y llega el posparto y hace Y catacrán. arrasa Claro, como porque has hecho eh, un... porque esa cascada hormonal de la que, ¿no? Que te quedaste tan enamorada de la endocrinología, para mí, yo me enam- yo lloré muchísimo con la asignatura de bioquímica en la universidad, muchísimo. Fue terrorífica para mí. Luego he vuelto a ella para poder aplicarlo a neurociencia. Mm. Pero en un primer momento, yo, por el formato en el que estudié también, etcétera, me tuve que fumar toda la bioquímica del grado solita, 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 muy solita. Entonces, a mí lo del ciclo de Krebs, ni fu ni fa ni farala. Ahora, cuando llegué a determinados estados fisiológicos propuestos por las hormonas, y pues me pasó cuando lo has dicho, me pareció tan igual, ¿no? Es decir, brutal si tú al cuerpo lo dejas, ¿no? Si no lo intervienes y le pones un entorno y un contexto ideal para que se desarrolle, el cuerpo sabe hacerlo todo porque nacemos con todo puesto. Entonces, desde Magia. el ámbito de la gestión emocional y del estrés, del ámbito del ejercicio físico, del ámbito de la nutrición, para mí es fundamental, yo como profesional, de generar, ¿no?
En digital es un poquito más, entre comillas, difícil, pero en presencial, cuando trabajo en presencial ahora, es como intento generar ese espacio profundo y absolutamente seguro, donde todo mi trabajo está antes de que la persona llegue. Una vez que la persona llega, el trabajo ya está hecho y todo lo que pasa a partir de que ella llega es ella, ¿no? Entonces, mi trabajo está antes, tanto en mí como profesional, que se encuentre con una persona que está completa y absolutamente centrada al servicio de su vida, como todo, luz, olor, su aceitito esencial que no falta, ¿no? Sus sprays, sus cosas, o sea, todo ese entorno y luego que la propuesta que haya, si hay movimiento o no, porque en mis consultas puede haber cualquier cosa, a lo mejor a veces no hay ni palabra, hay silence y ya está, que esa persona se tenga la posibilidad de darse cuenta, ¿no? Como a qué te dedicas, que la gente se dé cuenta de, qué, de lo que se tenga que dar cuenta. Yo quién soy para saber de lo que tú tienes que dar cuenta, ¿no? Entonces hay veces que es el movimiento, hay veces que es la palabra, hay veces que es la ausencia de la palabra, a veces que simplemente es un tacto y que eso genere un proceso en la persona que se dé cuenta del milagro de la vida que es y a partir de ahí aprenda a cuidarse con qué tiene, ¿no? Que yo siento que la gente que nos conocemos en junio, aparte que íbamos muy filtrados todos, porque Lidia Romero es Claro. ella, pero siento que gran parte de mi trabajo fue ese, ¿no? De, hey, no nos olvidemos que somos el puto milagro de la vida materializado. O sea, somos a la gente que esta palabra le pueda generar distorsión, que ponga el sucedáneo que necesite, ¿vale? Pero somos Dios aquí, Dios en la tierra. Y la gente que nos dedicamos a la gente, esto no se nos puede olvidar ningún día. Entonces, yo agradezco enormemente que la salud reproductiva de muchas mujeres esté en unas manos como las tuyas y en un ser como el tuyo, ¿no? Donde hay tanta capacidad de autogestión y donde hay tanto estado adulto y tanta posibilidad de soltar también, que no es tan sencillo encontrarse en el ámbito sanitario, sobre todo en la parte más, ¿no? En los niveles sanitarios más altos, como en la medicina, y más cuando hay especialidad, ¿no? Es como el top, top, top. ¡Wow! Qué bien, qué suerte tenemos en España teniendo a la Vidal aquí. No es para Y tanto. Al final es eso, cada uno tiene su, ¿no? Siempre digo su ámbito y no podremos tocar a todo el mundo y tampoco todo el mundo estará preparado para esto. Y está bien, es decir, ¿no? Al final es, yo me conformo con que algunas mujeres necesiten esta visión diferente y ahora pues puedan tener algún sitio donde acudir y creo que quiero pensar que cada vez va a ser más frecuente, ¿no? Que tenemos más profesionales que les llama a hacer las cosas de una forma distinta. Así que paciencia y yo creo que poquito a poco se irá transformando la forma en la que hacemos medicina algunos de nosotros. si le tuvieras que decir algo a, a tu sector, ¿qué sería, Laia? Pues eso, que abramos un poquito los ojos a las necesidades reales, ¿no? De las mujeres, de las parejas, que no todo vale y, y que cuando escuchamos realmente, ¿no? Esas necesidades, nuestra forma de acompañar tiene que indudablemente cambiar, porque lo que estamos ofreciendo hasta ahora no está funcionando de forma genérica. Entonces nos toca modificar un poquito esa visión y empezar a cambiar. Y a la Laia del... Estamos en 2024. Laia del 2034, ¿qué quieres contarle? ¿Qué le dirías a la Laia del 2034? Ostras, bueno, no sé, que espero
que no haya parado de aprender y de crecer y de escuchar, porque hasta ahora pues todo lo que, ¿no? Siempre que ha aceptado, ¿no? Escuchar algo que a priori le parecía un poquito discordante, le ha servido para cambiar hacia mejor la forma de hacer y de ser. Entonces, que nunca cierre la puerta a escuchar esas cosas que a priori le puedan chirriar, que probablemente harán que crezca y que evolucione mucho como persona, como profesional, como ser. Entonces, que eso, que nunca cierre la puerta, que escuchar es generalmente bastante gratis. En la era de la información es más barato de lo Generalmente, sí. Laia, muchísimas gracias. Eh, Tengo tres preguntas, pero seguramente habrá más en Instagram de personitas que he puesto en la cajita esta mañana porque ayer fue bastante difícil dejarla. Eh, entonces, si te parece bien, para no romper así este momentito, te las paso y tú en tu Insta las respondes. Tanto. Em, Muchas gracias, de verdad es de lo más profundo. Hay fotos hermosas abrazándonos de aquel 6 y 7 de junio. Me enamoré de ti. Tra, tara, ta, ta. Fue una conexión guay. O sea, Y, me la y espero, llevo como un recuerdo precioso. Y te sí, invitamos a ver feedback siempre que quieras. por favor. A entrenar delante del mar, que nosotros tenemos la suerte de estar con unos ventanales enormes viendo el mar mientras entrenamos. O sea que te invito a entrenar conmigo, a venir a visitarnos, a tocarnos de nuevo, siempre que quieras. Sí, 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 tengo ganas de ir. Aparte en Barcelona, tengo ahora mismo viviendo a una de mis mejores amigas, así que él se iba a dar un viaje antes de que se acabara el año. La vida ha querido que fuera diferente, pero 2025 estoy completamente segura que sí. Y nos vemos pronto, nos seguimos hablando, seguimos haciendo cositas bonitas y ojalá, 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 ojalá esto lo escuche mucha gente y pueda seguir poniendo luz en un camino que a veces, cuando se encuentran obstáculos, parece que va a ser todo muy difícil, ¿no? Así que ojalá mucha gente sepa por lo menos a qué puerta llamar, a preguntar en un espacio físico tan maravilloso como tienes allí en Cataluña, pues poder ir. Y por suerte también te tenemos de manera online. Por lo tanto, eres una profesional a la que se puede acceder, estemos donde estemos, ¿no? Así que súper gracias y no te vayas.